Hola, buenas noches. En este video hablaremos sobre los riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades laborales y los derechos y responsabilidades relacionados con ellos. En estos minutos exploraremos temas que yo considero cruciales para cualquier trabajador, desde la definición de riesgos hasta posibles implicaciones legales y económicas que puedan acompañar. Por lo que, bueno, vamos a ver primero, por ejemplo, cuál es la definición de riesgo de trabajo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Según la ley, pues los riesgos de trabajo son aquellos accidentes y enfermedades a los que los trabajadores están expuestos en el ejercicio o con motivo del trabajo. Esto significa que cualquier evento relacionado con el ambiente laboral que cause una lesión o una enfermedad, pues es considerado enfermedad de trabajo. Y como mencioné, por ejemplo, un accidente laboral Ah, es cualquier lesión orgánica, perturbación funcional o muerte que ocurre repentinamente mientras el trabajador está realizando sus labores. Es importante destacar que también se incluyen los accidentes ocurridos durante el traslado del trabajador desde su domicilio, o sea, pasando la puerta de, de de su casa al lugar de trabajo y viceversa. Por ejemplo, imaginemos que un trabajador se cae repentinamente, bueno, se cae mientras reparaba una máquina y se lesiona un hueso o a una raspadura, pues esto ya es considerado un accidente laboral. Después, por ejemplo, podemos hablar de enfermedades de trabajo. A diferencia de a diferencia de los accidentes, las enfermedades del trabajo son aquellas patologías que surgen como resultado de una exposición continua a condiciones o factores del entorno laboral. Estas enfermedades no se desarrollan de manera repentina, sino que se originan por la acción prolongada de un agente o condición laboral. Por ejemplo, un trabajador que hace uso de un camión que transporta materiales de desecho, lo que sea, ah, puede tienen vibraciones y estas vibraciones están fuera de la normativa, entonces el trabajador puede empezar con problemas lumbares y que pues bueno, esto pasa y empiezan a tener hernias discales, dolor crónico que puede resultar hasta incapacitante y esto es considerado una enfermedad de trabajo. Podemos ver más ejemplos, por ejemplo, alguna caída de alturas, un trabajador pues, que cae de un andamio mientras realiza sus tareas de construcción, por ejemplo, y se lastima. Eso es considerado un accidente de trabajo. Un trabajador en una planta industrial es atropellado por un montacargas y lesionado, entonces también es considerado un accidente de trabajo. Alguna, algún trabajador que se corte con una herramienta filosa, no sé, en la carpintería, en cualquier lugar donde se usen este tipo de herramientas, es considerado un accidente de trabajo. Son ejemplos que pueden ser hasta comunes en las industrias, en los lugares de trabajo, y pues pueden tener consecuencias graves si no se toman precauciones adecuadas. Hablando de ejemplos de enfermedades laborales, podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas que pues obviamente son de las más comunes. Puede ser enfermedades como tendinitis o el síndrome de túnel carpiano causado por movimientos repetitivos o vibraciones excesivas en trabajos de oficina, en la industria. También puede haber enfermedades respiratorias del tracto respiratorio, como silicosis, muy conocida, en trabajadores que están expuestos a polvos, por ejemplo en la industria de la minería, en la construcción, en las acereras. Estrés laboral, que está muy de moda, pero más que de moda, pues es algo que pasa comúnmente. Estar en trabajos de alta presión, el estrés crónico puede derivar en entornos como la ansiedad o la depresión y nos ayuda mucho, por ejemplo, la norma 035 con este tema para poder evitar estos factores de riesgo psicosociales. Pues son algunos de los ejemplos de enfermedades que pueden desarrollarse por las condiciones de trabajo. Ahora, por ejemplo, hablemos de cuáles son criterios de exclusión de riesgos de trabajo. En ciertos casos, el patrón puede quedar exento de responsabilidades por un riesgo de trabajo según la ley. Por ejemplo, el artículo 488 de
la Ley Federal del Trabajo, hay algunas circunstancias en las que no se considera que el accidente o enfermedad estén relacionadas directamente con el trabajo. Algunos ejemplos son si el trabajador está en estado de embriaguez, por ejemplo, o bajo efecto de las drogas, el jefe queda exento, el patrón, de las responsabilidades de un accidente. Si el trabajador se lesiona intencionalmente, también se libera al responsable. Y si la incapacidad o el accidente es resultado de una riña o un intento de suicidio, pues también puede ser un criterio en el que se exenta al patrón. Casos en los que el patrón, por ejemplo, no se libera de estas responsabilidades. Hay casos que pueden pasar, por ejemplo, incluso si el trabajador asumió riesgos o actuó de manera negligente, hizo algo que no debía hacerlo y le pasa algo, bueno, el trabajador o el patrón debe cubrir sus riesgos. Si el trabajador explícitamente o implícitamente asumió el riesgo, pero no se libera de su obligación de garantizar la seguridad en el trabajo. El accidente, o si el accidente fue causado por la negligencia de un compañero o de una tercera persona, pues también es responsabilidad del jefe cubrir las necesidades. Y pues sí, es fundamental que las condiciones laborales sean seguras para todos, independientemente de las acciones individuales de las personas. Bueno, vamos a hablar de un concepto que es, por ejemplo, incapacidad permanente parcial. ¿Qué ocurre si un trabajador sufre una incapacidad permanente parcial? En ese caso, se determina un porcentaje de indemnización basado en el salario del trabajador. Según el artículo 492, la indemnización será un porcentaje calculado sobre lo que recibirá por una incapacidad total, teniendo en cuenta factores como la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad en su vida laboral. Por ejemplo, si un trabajador sufre la pérdida de una mano, se le asignará un porcentaje de su salario de acuerdo con la tabla de evaluación de incapacidades. Si la incapacidad le impide trabajar en su oficio, el patrón podría estar obligado a proporcionar compensación adicionales. En resumen, los riesgos de trabajo son una preocupación fundamental en cualquier entorno laboral. Los accidentes y enfermedades que se derivan del trabajo pueden tener un impacto significativo en la vida de los trabajadores. Pero también existen normativas que protegen sus derechos y establecen las responsabilidades de los patrones. Recordemos que como trabajador es importante estar informados sobre los riesgos que hay en el entorno de trabajo, las posibles enfermedades y accidentes y los derechos pues, que les asisten en caso de sufrir una incapacidad o un accidente. Entonces creo que es importante y también recuerden que los trabajadores tienen obligaciones que hay que cumplir. Y pues creo que eso sería todo. Gracias.